8 de la mañana, 53 minutos. Es momento de darle la bienvenida y comenzar el diálogo con Verónica Piñeiro, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo vienen siendo estos primeros días de armado de campaña, de armado de programa, de propuestas, de escucha también, supongo? Sí, estamos en el proceso de armado de los equipos de campaña, del establecimiento de la estructura de la campaña que vamos a tener. Es una campaña muy corta para lo que son las campañas electorales, y eso requiere de una preparación previa y una organización que es importante. También el trabajo de los equipos técnicos, que en el marco del programa del Frente Amplio, que aún no está terminado de aprobar, están delineando las primeras propuestas, y eso es lo que se va a estar trabajando en los próximos días. Y después, bueno, iniciaremos el calendario de actividades más concretas, por más que ahora ya estamos teniendo actividades en comités de base y recorridas en algunos lugares, y más que nada reuniones. Con licencia en tu cargo como gestión ambiental. Estoy de licencia en la Intendencia de Montevideo, y también tomé licencia de la vicepresidencia del Frente Amplio a partir de que el plenario departamental puso arriba de la mesa mi nombre para considerarlo para ser candidata a la Intendencia. Candidata independiente de sectores, pero que además resultó la más votada en las primeras instancias en la interna del Frente. ¿Siente que eso le da cierta ventaja sobre los otros dos competidores? Lo primero que da es un respaldo, ¿no? Y la verdad, un orgullo para mí como militante independiente que el plenario departamental haya mostrado ese apoyo hacia la posibilidad de mi candidatura, ¿no? Una militante independiente que no pertenece a sectores. Los militantes independientes no suelen ser quienes son los candidatos o candidatas en las elecciones, y eso creo que demuestra un respaldo tanto del movimiento como de los sectores, y eso también habla de la capacidad de construcción de acuerdos que tiene el Frente. ¿Pero siente que la posiciona mejor? Siempre es importante contar con ese respaldo, aunque también responde, como que creo que hay que decirlo, a la construcción de esos acuerdos, ¿no? El Frente Amplio trabajó el acuerdo para, en un inicio, 5 candidaturas que tenían que alcanzarse 3, y eso también estuvo trabajado, y se nota el apoyo, o se ve, y yo lo identifico de esa manera, un respaldo importante desde las bases de Montevideo que también integran el plenario. ¿Y qué evaluación tiene del conocimiento que pueda tener de su figura la población en general? Bueno, yo he sido vicepresidenta del Frente Amplio, ahora estoy de licencia, pero vengo militando en el Frente Amplio desde hace mucho tiempo. También ocupé una vicepresidencia durante la gestión de Javier Miranda al frente del Frente Amplio. Y bueno, también desempeñándome como gerenta de gestión ambiental en la Intendencia, he recorrido barrios, he estado en contacto con la gente. Hay que trabajar, obviamente, el posicionamiento del nombre, pero es uno de los desafíos que tenemos, y también así lo enfocaremos en la campaña. El diálogo que mantuvo con algunos colegas daba cuenta que no se imaginaba que se fuera a postular, o por lo menos proponer su nombre, que llega desde el Partido Comunista a través de Juan Castillo, volviendo de un viaje a China. Usted acompañada de otra delegación de otros partidos políticos además. ¿Cómo fue ese proceso de aceptar y decir, bueno, doy ese paso? Bueno, en esa primera instancia, cuando se me planteó la posibilidad de manejar el nombre para obviamente seguir conversando en ese proceso hacia el plenario departamental que tenía que definir las candidaturas, lo primero, obviamente, el agradecimiento a poder haber manejado mi nombre, ¿no? A plantearme la posibilidad de mi nombre. Eso me llevó unos días pensarlo, y un par de encuentros más con quienes me habían hecho la propuesta. Y bueno, y después me fui entusiasmando, ¿no? También viendo y conversando con otros compañeros y compañeras y frente amplistas independientes de esa posibilidad, hasta que, bueno, le di el ok para manejar el nombre, que el nombre también sirviera para manejar acuerdos, para pensar en la posibilidad de construir una candidatura de forma colectiva, buscando mayores adhesiones de compañeros y compañeras y de grupos políticos dentro del Frente Amplio. Y bueno, y ahí inició el camino de conversación. Desde el 2021 es gerenta de gestión ambiental, le comprende las generales de la ley. ¿Por qué la administración Frente Amplista de Montevideo no ha podido solucionar el tema de basura? Bueno, ¿usted entiende que ha solucionado el tema de basura? Yo creo que no, la limpieza de la ciudad no está como yo querría, ¿no? O sea, creo que en eso hay que avanzar y transformar. Creo que hay un problema de limpieza que los vecinos y las vecinas lo identifican como una preocupación, como un problema, y ¿Y por qué no eso está hay como que usted resolver. querría?
yo creo que se puede mejorar y que hay cosas para mejorar. A ver, esto no es una cuestión de una solución única o durante 35 años el Frente Amplio no pudo resolver lo de la basura, ¿no? Cuando Tabaré Vázquez inició su gestión en el año 90, los basurales proliferaban por el departamento y por la ciudad y sobre todo también en áreas centrales, ¿no? Y eso se transformó radicalmente en poco tiempo y durante esa gestión, ¿no? Algo que llegan mensajes cuando yo hago referencia a los 35 años, compañeros y compañeras envían, sí, yo caminaba por el centro y encontraba basurales en muchas esquinas y eso era un problema. Eso se visualiza un problema, eso se resuelve, se va resolviendo, las soluciones no son permanentes, ¿no? Podemos llegar a una solución de un problema tan complejo como es la limpieza y que eso después, al poco tiempo, requiera también tener otra política o rediseñar esa política. Yo lo que creo es que el contexto de la ciudad y del departamento cambia, la realidad cambia, las pautas de consumo cambian y la recolección de residuos, la gestión integral de los residuos tiene muchas dimensiones, ¿no? Y una de ellas es cómo se consume y lo que se genera de residuos, otra es cómo el sistema de recolección se ve presionado por ese aumento de cantidad de residuos y otra es también la dimensión social, ¿no? La dimensión social que tiene que ver en la periferia más con lo que la clasificación informal y no toda esa economía informal en torno a la clasificación de residuos que genera problemas y riesgos en la salud de las personas y las familias que lo realizan en los hogares, pero también un riesgo y un problema ambiental y eso se ha abordado y se ha abordado a través del proyecto de áreas liberadas, una cosa que hay que profundizar para retirar residuos de los cursos de agua, pero también trabajar en conjunto con la gente. Entonces, las soluciones no son simples a problemas que son complejos. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Es que no vieron esos cambios? ¿Es que no se le dio la plata suficiente a esa dependencia de la Intendencia? ¿Dónde estuvo la dificultad? Yo lo que creo que es un problema que es complejo, el sistema de contenedores llegó a su límite y por eso esta gestión solicitó un préstamo del BID para poder hacer un cambio, ¿no? Introducir un cambio profundo y radical en el sistema de recolección en Montevideo, incluyendo la diversificación de los sistemas, ¿no? Esa diferenciación de la que tanto se habla y que se solicitó un préstamo del BID. Cualquier cambio radical y profundo requiere una inversión en infraestructura y eso requiere fideicomisos, préstamos o la posibilidad de hacer un cambio estructural fuerte, ¿no? Yo lo que menciono acá es el sistema de contenedores llegó a su límite, la recolección tiene un límite en el formato que está, en esa homogeneidad de contenedores en toda el área urbana. Hay que seguir y hay que ir hacia la diferenciación, ¿no? Que es algo que se identificó en esta gestión, que era parte de ese proyecto que tenía una mirada estratégica a largo plazo, ¿no? Que integraba el saneamiento y el saneamiento ambiental y que tiene que ver también con la disposición final de los residuos, ¿no? Tenemos que pensar en toda la cadena. Y ahí esa diferenciación tiene que ser lo que prime, ¿no? Sistemas adecuados a cada barrio. Por ejemplo, se integró ya en Santiago Vázquez y en Pueblo Bayubá la recolección intradomiciliaria, los dos contenedores en cada... También pasa que pareciera ser que periodo electoral en Montevideo, tras periodo electoral, hay como un recambio que se quiere realizar a modo de justificación de por qué se fracasó, o por lo menos no se intentó cumplir con los objetivos que se tenía. Y a veces pareciera ser que el montevideano o la montevideana está un poco cansada de ese discurso. O sea, ¿será que cada 5 años hay que modificar la realidad y adaptarse, ayornarse? ¿No puede haber un sistema que sea más año tras año en vez de esperar a 5 años? Los planes estratégicos hay que generarlos y hay que establecerlos. El proyecto del BID tenía una mirada estratégica de hacia dónde ir. Pero antes que pasó y antes que pasó y antes que pasó. Se introdujo el sistema de contenedores, eso tuvo el funcionamiento que tuvo, rindió lo que rindió. Previamente se pasaba con un camión a recoger los residuos que los vecinos dejaban en la vereda a determinada hora y eso generaba otro problema. Esto es la realidad, no se queda quieta y la realidad va cambiando y la situación social va cambiando y las pautas de consumo también van cambiando. Es notorio la cantidad de residuos, cómo aumenta la cantidad de residuos a medida que pasa el tiempo y eso demanda mejorar las capacidades y tener mejores capacidades para la recolección. Yo creo que no existe la solución permanente o única. Ahora, pero para que nos quede claro, la propuesta de Verónica Piñeiro es diferenciar según las zonas el modelo de recolección. Iría por ahí.
Sí, y eso hay que hacerlo de manera sostenida y hay que hacerlo, obviamente requiere una inversión en infraestructura, una inversión en capacidades. ¿Y se podría hacer sin tener un préstamo del BID, por ejemplo, si volviera a pasar lo mismo, que la Junta Departamental no habilita esa solución? Y ahí va a depender las velocidades en las que eso se pueda implementar, ¿no? Yo creo que lo que sucedió con el préstamo del BID, que permitía una inversión inicial fuerte para poder hacer una transformación profunda y en un plazo que tenga sentido para los vecinos y las vecinas, ¿no? De manera rápida, una transformación profunda. Eso es necesario para poder hacer una transformación. Si vuelve a fracasar una iniciativa similar, ¿no se podría hacer? ¿O sí hay un plan B de reorganizar recursos, etcétera? Y hay que buscar y hay que seguir transformando la recolección, pero hay que hacer una transformación profunda, ¿no? De nuevo, la Intendencia puede tener el mejor sistema logístico de recolección, puede tener los mejores sistemas diferenciados, la inclusión social, requiere de una política muy articulada y muy transversal, con soluciones que no son solo lo logístico, sino que tienen que ver con lo social y que tienen que ver con mirar y construir ciudad, ¿no? De qué manera podemos introducir esa diferenciación en diferentes barrios, Malvin, Sica, Carrasco. Pero, por ejemplo, para Pocitos tenemos que pensar en que el sistema de contenedores o el sistema de contenedores intradomiciliarios no es posible por la densidad que ahí tienen y por cómo es la ciudad o cómo son esos barrios. Hay que profundizar eso, pero hay que cambiar radicalmente la forma en que se tratan los residuos y la forma en que se O sea, gestionan. diferenciar ya en los domicilios, por ejemplo. Ir hacia la diferenciación Y en tener los un lugar barrios que cerca se para permite. tirar diferenciado también, ¿no? Bueno, y la posibilidad también, eso se han generado herramientas y herramientas para poder clasificar, ¿no? Como es la política de bolsones o la generación de los ecocentros, tanto instalados como los ecocentros móviles. Eso también, hay que darle a la gente la posibilidad de poder reciclar esos materiales, de poder mejorar ese tratamiento de los residuos a nivel de las casas. Y para las zonas densamente pobladas, usted mencionaba, no sé, Pocitos, Punta Carretas, el otro día Martín Lema decía, bueno, vamos a enterrar los contenedores. ¿Es una posibilidad? Ya hay pruebas en Montevideo, hay algunos lugares y hay algunas pruebas de contenedores soterrados. Eso requiere un diseño muy claro y muy específico, la cantidad de servicios que hay que van debajo de la vereda, y ahí me refiero al agua, al saneamiento, a cuestiones que tienen que ver con las telecomunicaciones y la luz, requieren que, bueno, para soterrar un contenedor no es tan fácil decir hacemos eso en ese lugar. Hay que no es soplar y hacer botella, como dice Lema. No es soplar y hacer botella. La inclusión de tecnología que también se plantea tampoco es lo que resuelve, ¿no? O sea, pensar solo soluciones tecnológicas o una solución única para algún lugar es un problema. Creo que la diferenciación tiene que ser lo que prime y es la visión que tiene que primar. Pero entonces, para las zonas densamente pobladas, ¿cuál sería el esquema? Y ahí hay que, si en algunos lugares se pasa a recolección o pasamos a recolección intradomiciliaria, eso va a permitir que la recolección en los lugares donde los contenedores permanecen o no, algún sistema similar a los contenedores permanece en zonas densamente pobladas, la logística y la recolección también se va a poder concentrar más ahí, ¿no? De hecho, en algunos lugares hay, en algunos barrios, recolección diaria de esos contenedores. Acá lo que tiene que también ser una clave es que los residuos tienen que permanecer el menor tiempo en la vía pública, ¿no? Por eso el establecimiento a veces de horarios para colocar esos residuos en los contenedores y acompasar eso con la solución logística de la recolección de los residuos, ¿no? El camión que pasa a levantar esos contenedores. Entonces, diferenciar el sistema va a permitir también concentrar otras posibilidades logísticas en barrios más densamente poblados. ¿O se cambia un poco el esquema cultural que tenemos del residuo, la diferenciación de residuo? Capaz que hay gente que a lo largo de los años, desde aquella vez que se intentó implementar hace una década, lo hace, pero otros que no. ¿Cómo se le explica al vecino? ¿Cómo se va a trabajar en esa línea? Bueno, eso, como siempre se dice, requiere un cambio cultural. Y yo creo que ahí, más allá del cambio cultural o de las cosas que se puedan hacer desde la gestión para que se transformen esas prácticas, creo que el Frente Amplio está en el desafío y tiene el desafío hoy de hacer una propuesta de un proyecto político que vuelva a enamorar, ¿no? Esto es buscar el compromiso también de la gente. La Intendencia y quien encabece la Intendencia, ¿no? Quien lidere ese proceso tiene que hacer muchas cosas, tiene que responder en el sistema de recolección,
pero también requerimos el compromiso de los vecinos y las vecinas en cómo trabajan con cómo generan los residuos, cómo se mueven en la ciudad, y creo que ahí... ¿Qué significa enamorar en concreto? Y eso es que el proyecto político sintonice con lo que los montevideanos y las montevideanas quieren y esperan del departamento y de la ciudad, ¿no? Y ahí me parece que hay que buscar cuáles son esas claves para que ese cambio cultural o esa transformación de las prácticas o de cómo nos movemos en la ciudad cambien de manera radical. Para enamorar a los montevideanos, le pregunto, ¿qué piensa hacer si el Frente Amplio mantiene el poder acá en Capital y si Verónica Piñeiro es la intendenta con el colector, por ejemplo, que el otro día el diario El País decía que tiene 5 años de vida útil? ¿Qué va a hacer con el colector? El colector hay que mantenerlo y hay que obviamente monitorearlo como es su función. Eso también requiere y algo que existe, que es el monitoreo permanente de cuál es la situación de ese colector cuando se hacen solicitudes de préstamos al BID para las redes de saneamiento. ¿Pero es correcto que su vida útil es de 5 años? ¿Cómo? Si es correcto que su vida útil es de 5 años. Se han hecho análisis y se hacen monitoreos. El colector tiene en algunas situaciones un desfasaje, pero eso está soterrado 4 metros bajo lodo. Eso se monitorea para que ver si tiene un efecto verdaderamente en las playas o no, y eso no es lo que se está detectando. La infraestructura de saneamiento requiere siempre mantenimiento. Se puede generar obra nueva o mantener. Y muchas veces ese tipo de mantenimiento también requiere una inversión muy grande, ¿no? Pero eso creo que lo que hay que hacer es monitorearlo y obviamente... O sea, ¿el recolector no requiere una reparación actualmente no. ¿Y de aquí a 5 años? Y bueno, hay que trabajar para eso y es parte de esto de la realidad no se queda quieta, ¿no? Las infraestructuras que se generan no son infraestructuras que queden permanentes, y eso justamente en el saneamiento es algo que tiene esa mirada, ¿no? Es una política que tiene esa mirada estratégica que inició previamente al Frente Amplio con el plan de saneamiento urbano y que se ha mantenido y se ha sostenido en el tiempo en todas las gestiones del Frente Amplio, con un primer objetivo de sanear las playas, y eso se cumplió, con un segundo objetivo de aumentar la cobertura de la red de saneamiento en los diferentes barrios para mejorar los cursos de agua y los aportes al Río de la Plata. Y, por ejemplo, el año pasado se terminó de conectar todo lo que se da en la zona oeste, todo lo que está servido en la zona oeste para conectarlo al emisario de Punta Yeguas. Y eso se terminó de hacer el año pasado y es el emisario, como está Punta Carretas en el este, el emisario de Punta Yeguas en el oeste. Eso requiere un mantenimiento permanente y lo que sí, dar la tranquilidad. Se monitorea, se hacen análisis, se hacen estudios y eso está también, la operación y el mantenimiento de saneamiento está también regulado por el Ministerio de Ambiente, ¿no? O sea... Piñeiro, y en esto cambiante, ¿qué proyección hay para las playas de Montevideo en cuanto a la calidad del agua? Recordemos la polémica de hace algunas semanas. ¿Se requieren nuevas políticas que le hagan frente a, bueno, el aumento de cianobacterias que vienen de otros cursos, a cómo está llegando el agua que termina derivando en el Río de la Plata, que pasa por zonas y que son muy contaminadas en Montevideo, llenas de residuos? ¿Se requiere cambiar el abordaje de monitoreo, pero también de limpieza y, no sé, de alguna intervención si se necesita? Las playas en una ciudad o en una ciudad incluso capital son un ecosistema que está sumamente presionado, ¿no? Sumamente presionado por todo lo que pasa en el continente, de alguna manera, ¿no? Todo lo que pasa en Montevideo, en el suelo y cómo es el uso del suelo y cómo es la gestión de residuos y cómo es la gestión del saneamiento, ¿no? Ahí cómo se ha ampliado la red de saneamiento para reducir aumentar la cobertura del saneamiento y evitar que los efluentes de saneamiento vayan a los cursos de agua, sobre todo a la costa, que eso se ha avanzado, el mantenimiento que se hace de ese saneamiento y obviamente la gestión de los residuos en los cursos de agua, o eliminar los residuos de los cursos de agua, que tiene que ver también con el proyecto de áreas liberadas que yo les contaba, ¿no? Cómo evitamos que esos residuos lleguen a la costa y cómo evitamos también que estén en los cursos de agua, ¿no? Se han eliminado de los cursos de agua más de casi 190.000 toneladas desde 2022, ¿no? Y eso habla de menos cosas que llegan a la costa. En cuanto a las playas y a su nivel de calidad, lo fundamental es el monitoreo, lo fundamental es identificar problemas estructurales que se puedan estar dando y buscar soluciones. Y eso es también, de nuevo, la realidad no se queda quieta. Por ejemplo, ¿Están identificados problemas que ahora estén afectando? No estamos teniendo situaciones de problemas estructurales de contaminación en el agua de playas.
Y eso también tiene que ver con cuál es la normativa que se utiliza para cumplir, lo que estuvo en debate o en la agenda pública hace algunas semanas. Hay que monitorear, hay que ver si se comienzan a detectar problemas estructurales. ¿Esto qué es? Que se repita un problema de posible aumento de niveles de algún parámetro que nos esté indicando un problema. Y eso se mira de forma permanente. Y si eso pasa, se toman acciones. Y yo ahí les quería comentar el caso de Santa Catalina, ¿no? La playa de Santa Catalina estuvo mucho tiempo inhabilitada, se identificó cuál era el problema y la fuente que estaba generando esa contaminación y se realizaron algunas obras de infraestructura que permitieron que la playa ahora esté habilitada y obviamente continúe ese monitoreo para ver si hay que tomar otras medidas. Eso es, de nuevo, la playa es un sistema dinámico, la costa es un sistema dinámico que está sometido a muchas presiones y en una ciudad muchas más, y eso requiere un trabajo en todas las áreas, tanto el saneamiento como la limpieza y como las prácticas también que tiene la gente de uso de las playas. Si usted es intendenta, ¿privatiza los casinos? Privatizar no es una solución, ¿no? Y creo que en el caso de los casinos, a ver, lo que es claro acá, el juego es un problema para muchas familias, sobre todo también es un problema en los jóvenes. Casinos es algo que venía previo al Frente Amplio, que ha tenido una reducción, ¿no? Que se ha ido reduciendo en el tiempo y que es algo que es muy chico ahora en la Intendencia y que no es una política que se ha seguido o aumentado, pero sí creo que no es una solución pensar en pasarle algo a los privados. Y quizás tenemos que ver cómo eso sigue reduciéndose de forma en el tiempo, cómo se va reduciendo, y también tenemos que ver esos lugares donde, aunque siga perdiendo plata, se hace el juego. No, la pérdida de plata también tiene que ver con cuáles son los sueldos que ahí se pagan, ¿no? Son funcionarios que trabajan en eso. Creo que no es la solución pasarlo a manos de privados para que eso tenga rentabilidad, ¿no? Me parece que, de nuevo, no ha habido una política de aumentar o ampliar los casinos, sino en realidad ver cómo eso se va achicando con el tiempo y va atendiendo a otra cosa. También los lugares que son casinos hay que pensar cuál es ese nuevo propuesta sería intentar ir o seguir disminuyendo esa reducción progresiva. Ajá. Piñeiro, ¿cómo analiza la campaña que se está dando en Montevideo? Se lo consulto por las críticas que llegan particularmente del Partido Nacional. Tal vez Cáceres ha sido más suave en algunos aspectos, discrepando con algunas ideas como el cierre de TV Ciudad, destinar ese monto, ese dinero a otros aspectos del departamento de Montevideo. ¿Cómo lo analiza? Mucha crítica, que se está haciendo muy duro, muy crítico de la gestión del Frente Amplio. Yo en las campañas electorales siempre planteo lo mismo, ¿no? Lo importante es que la gente pueda recibir las propuestas que cada partido político y cada candidato o candidata tiene para hacerle a los vecinos y vecinas de Montevideo en este caso, ¿no? Y ahí algunas propuestas que se tiran, que tienden a ser simples o soluciones simples a problemas muy complejos, muchas veces complican el debate y las posibilidades de debatir de forma profunda cuáles son los temas en cuestión. Y obviamente los ataques van a estar, ¿no? Una gestión de Montevideo de 35 años que demuestra un apoyo permanente y eso se ve elección tras elección. Yo lo que espero de una campaña electoral siempre, y lo he dicho siempre, es que la gente pueda escuchar las propuestas. Nos queda un minuto. Verónica Piñeiro, ¿es proclive a generar un sistema de transporte metropolitano tipo tranvía? ¿Se inclina por algún proyecto de los que ya han estado sobre la mesa? La movilidad en Montevideo tiene que tener una transformación profunda y radical, ¿no? Tenemos que favorecer el transporte público en la circulación en las vías sobre el transporte individual, ¿no? O en la elección del auto, y también la movilidad activa. Las definiciones de infraestructura y hacia dónde tiene que ir la infraestructura o las grandes inversiones en infraestructura es algo que tiene que decir y decidir y definir y guiar sobre todo la institucionalidad, ¿no? El gobierno departamental y el gobierno nacional en este caso. ¿Pero usted tiene en la mira algún proyecto, alguna alternativa que sería, en su opinión, la mejor, la más adecuada? Hay que estudiarlo. Creo que, de nuevo, las grandes inversiones en infraestructura pueden venir de la academia o de actores sociales o de los privados, pero tiene que ser el gobierno y el Estado quien defina hacia dónde quiere dirigir esa inversión, y ahí creo que hay que estudiarlo, que hay que trabajar en conjunto con el gobierno nacional, como ya lo ha mencionado la ministra designada Lucía Echeverri, pero creo que
De nuevo, quizás inversiones en un solo lugar, inversiones grandes, no cambian radicalmente la movilidad en Montevideo. Y entonces creo que eso tiene que ser parte de un análisis, obviamente un análisis en conjunto con el gobierno nacional y los otros gobiernos departamentales, pero Montevideo requiere cambios profundos y eso quizás no es una inversión en un solo punto. Bien, como no gastó un minuto, me quedan ahora 30 segundos. Usted no va a cerrar TV Ciudad, pero en 30 segundos, ¿le va a destinar la misma cantidad de plata que le destinó esta administración a TV Ciudad? La Intendencia de Montevideo tiene que hacer más cosas y las tiene que hacer mejor. La TV pública en Montevideo, las ciudades del mundo y las capitales tienen televisiones públicas. Es importante tener un canal de televisión pública para generar acceso a diferentes contenidos, a contenidos de calidad y a mostrar también al departamento y en la ciudad. ¿Con menos plata? Los presupuestos son algo que se discuten en el marco de la realidad y el presupuesto que se encuentra. Hay que trabajar en base a eso. Muchas gracias, Piñeiro. Gracias a ustedes.